Y ahora vamos a entrar a los enfoques de cómo vamos a desarrollar inteligencia artificial. Esto ya es más específico para nosotros, los informáticos que queremos trabajar en inteligencia artificial. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a ver es un enfoque que es la inteligencia artificial simbólica. El siguiente enfoque va a ser inteligencia artificial basada en el aprendizaje. Otro enfoque que es inteligencia neuronal. Y un enfoque híbrido que es la inteligencia artificial neurosimbólica. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con el primero, con inteligencia artificial simbólica. Digo, perdón, sí, simbólica. Bien. Este tipo de enfoque o inteligencia artificial es la primera que surgió como el primer intento de inteligencia artificial. Está basado en la manipulación de símbolos y reglas lógicas para representar el conocimiento y tomas de decisiones. Entonces, eh, esta está desarrollada ya hace mucho tiempo y algunas de los tipos de inteligencia artificial o modelos surgidos en este enfoque actualmente se siguen usando. Ya vamos a ver que al final las nuevas inteligencia artificial van a necesitar un poco de esta inteligencia artificial, de este tipo de enfoque para poder razonar. Bien, ¿qué característica tiene esto? Bueno, se basan en la lógica que ustedes habrán visto en alguna de las materias y de reglas explícitas. Pueden ser reglas simples como sí, entonces pasa esto, o reglas un poco más sofisticadas con otros operadores. Requiere que el conocimiento sea representado de manera formal. No podemos representar el conocimiento así coloquialmente, sino que existen técnicas, una serie de técnicas para poder representar este conocimiento de forma formal para después poder implementarlo en software, para poder programarlo. Y esto lo puse en negrita porque creo que es la clave de por qué se sigue usando este tipo de inteligencia que es interpretable y permite explicar decisiones. A diferencia de las redes neuronales. Hoy en día lo que más se está usando es redes neuronales, pero las redes neuronales tienen una desventaja, que te resuelve el problema, pero no podemos explicar cómo lo hacen. Ni la propia red lo hace. O sea, te dice, te resuelve el problema, pero no te explica cómo llegó a esa solución. Ya vamos a ver por qué cuando lleguemos a redes. En cambio, este tipo de inteligencia artificial sí lo hace. ¿Por qué? Porque si está basada en reglas, con el simple hecho de ir siguiendo el caminito de las reglas, podemos que la inteligencia artificial explique cómo llegó a esa resolución. Entonces, eso es clave, en algunos aspectos es muy importante que se explique por qué llegó a resolverlo de esa manera. Entonces, eso digamos que es el fuerte de este tipo de inteligencia artificial. Bueno, de todos los tipos que hay dentro de la simbólica, tenemos los sistemas basados en conocimiento, que son los que actualmente se siguen usando. Eh, Y lo que tiene de particular estos sistemas es que trabaja con una base de conocimiento. Esta base de conocimiento la creamos nosotros a partir de el conocimiento extraído de una o varias personas. Dentro de los sistemas basados en conocimiento se encuentran los sistemas expertos. O sea que si nosotros a esta base de conocimiento la creamos en base a una o un grupo de personas que son expertas en resolver una tarea, entonces lo llamaremos sistemas expertos. Estos sistemas pueden ser utilizados por no expertos, o sea, por cualquier persona que no tenga ese conocimiento para resolver esa tarea, pero con la ayuda de este sistema lo podría hacer, podría resolverlo. O también está pensado para que los mismos expertos trabajen con estos sistemas como una especie de eh, asistentes para ellos, para mejorar la productividad de los expertos. Estos sistemas pueden funcionar de igual manera o mejor que cualquier experto humano, eso se comprobó porque esto ya tiene su tiempo, o sea, hay muchos sistemas basados
en conocimiento es exitoso, pero a diferencia de un experto humano, solo va a resolver una tarea específica y acotada. No es como un experto humano que resuelve una cantidad grande de situaciones y de tareas. O sea que no es que un sistema experto, por ejemplo, basado en un diagnóstico, que realiza un diagnóstico médico específico, va a reemplazar al médico completo, porque el médico completo, aparte de hacer eso, hace muchísimas otras cosas. Bien, pero bueno, la idea no es reemplazar a los expertos, sino que sea una herramienta que ayude a la tarea. Bueno, ¿qué es lo que tiene un sistema basado en conocimiento que tiene que tener? Es una arquitectura mínimamente con tres elementos. Después uno le puede agregar más cosas, hacerlo un poquito más sofisticada a la arquitectura, pero básicamente tiene que tener estos tres elementos, que sería una base de conocimiento, un motor de inferencia y una interfaz de entrada y salida. Nosotros vamos a tener que programar cada uno de estos. Vamos a ver qué es cada uno de estos. Y tenemos que respetar que se haga de esta manera, porque si no, no cumpliría con que es un sistema experto basado en conocimiento. ¿Sí? En todas partes del mundo se tiene que respetar esta arquitectura. Digamos que es, la base de conocimiento contiene el conocimiento necesario para comprender, formular y resolver problemas. Esta base de conocimiento es la que nosotros vamos, después de una serie de actividades que hacemos, interacciones con el experto, vamos a representar esa base de conocimiento. Generalmente el resultado final de esto, de esta parte, es un conjunto de reglas bien hechas para que resuelven el problema. Bien, eso es más o menos la base de conocimiento. Ahora, el motor de inferencia dice, provee direcciones sobre cómo usar el conocimiento de la base de conocimiento para resolver el problema. Dicho de otra manera, también tenemos que programar el motor de inferencia que va a ser las indicaciones de cómo recorrer el conocimiento que está plasmado en la base de conocimiento para resolver un problema. Esto, el motor de inferencia también tiene que respetar cómo lo hace el experto, de la manera que lo hace, siguiendo y respetando los pasos de cómo lo hace y cómo usa el conocimiento del experto para resolver el problema. Por eso este tipo de desarrollo, de este tipo de software, el informático tiene mucha interacción con el experto y su entorno y el problema para poder modelar bien y que sea exitoso el sistema. Por último, tenemos interfaz de entrada y salida, que es el espacio donde se producen las interacciones entre el usuario y el sistema basado en conocimiento. O sea que una vez que el sistema resuelve la tarea o el problema, además de eso tiene que explicar cómo llegó a eso, por qué llegó a esa resolución. Y es la parte fuerte de este tipo de inteligencia artificial, la simbólica. Bien, un ejemplo de esto, así visto por muy arriba, porque yo lo que le estoy contando acá es todo un proceso largo para poder hacer esto. Lo que hace es el ingeniero informático o el licenciado informático, el informático en general, va a interactuar con el experto. En este caso, en este ejemplo, es una experta nutricionista. La tarea a modelar tiene que estar bien definida y bien acotada. En este caso, solo está destinado el sistema a asistir a un paciente en una primera reunión donde le puede llegar a recomendar si es que no se complica el asunto y su situación es simple, eh, nutricional personalizado, como si lo haría la experta. Ese sería el objetivo del sistema. Entonces, el informático va a respetar y seguir una serie de etapas que la metodología sugiere, a donde básicamente es interactuar con la experta y tratar de extraerle el conocimiento. Para eso hay un montón de técnicas que se usa y el resultado final es diseñar un sistema que mínimamente cumpla con las tres partes de la arquitectura que hemos visto recientemente. Una de las principales es la base de reglas, o sea que acá le mostré, puede ser reglas representadas por medio de un grafo, por medio de reglas tipo
antecedente entonces consecuente, esas reglas son las que va a mostrar el camino de cómo resolver el problema. Y este sería la interfaz de usuario, que ahí pueden hacerlo también en el diseño, se contempla si lo van a hacer web para una app o un sistemita en un servidor específico. Eh, bueno, este más o menos a grandes rasgos es el ejemplo, por ejemplo, sería el paciente le da datos al sistema como si lo haría la experta, el sistema le va a ir preguntando al paciente de la manera como lo haría la experta y además en el orden que lo haría la experta, como averigua la experta los datos del paciente, para después lanzar una serie de caminos dentro de la base de reglas y obtener el resultado que va a ser esa recomendación inicial al paciente.